Hasta finales del siglo XIX, los únicos oficios en el Valle de Guerra eran labradores, labradoras, jornaleros y vinateros. También había camelleros, llamados también almocreves, gangocheras y gangocheros. Y también hay constancia de que existieron hilanderas y tejedoras y criadas de hogar. De los pescadores hay constancia en los padrones de 1879. Era mi padre y mis hermanos. Eran pescadores, pero pescadores. Cuando nosotros vinimos aquí pescaban anzuelos y eso y cogían también poquitito, pero se me antó el palangre. Y ese palangre es como era una soga grande y después a 1,5 metros más o menos se le ponía un cacho de nylon, que es tanza, se le ponía amarrada allí con un anzuelo y después ya en eso se iba así hasta tener hasta 400 anzuelos. Y se le ponía la carnada, eran caballas. Y la verdad que se les daba bien, se cogían hasta mero, abadejo, de estos viejas, todo lo que se metiera por delante de viejas era mucho menos, porque era como pescado de más para afuera, ¿sabes? No, la vieja es de más para tierra. Y se cogía de todo, hasta de estos salmones, ¿sabes? Aquellas que nosotros le decíamos catalufas, que son rojos y los ojos grandes. Y eso le decíamos nosotros catalufas, muy buena de comer. Y el gallo también, que se cogía el gallo, y también era muy bueno de comer. Siempre iban 2 personas, a veces iba con mi marido o a veces iba con un hijo. Y después estaban muchas horas por fuera, porque se levantaban a lo mejor a las 2 de la mañana y venían a lo mejor a las 11:30, a las 12 venían. Y entonces para poder vender, pues si no, después no podías vender, porque nosotros se te metían delante y entonces resulta que él iba a pescar y venía y veces traía pescado y veces no. Pero cogía lo suyo. En el verano sueles ir a la mar más veces a pescar y en el invierno no. Por el invierno vienen vientos, vienen mares de leva, viene de todo, menos bonita, ¿sabes? Y entonces resulta que había que estar vigilando la mar y enseguida echar los barcos para arriba, pues si te lleva un barco ya se llevó todo tu futuro. Y entonces resulta que después no gastarte el dinero todo en aquí, ahí tienes que aguardar, porque después viene el invierno, ¿sabes? Y algún día que sales, algún día en el invierno, lo que sea, pues va ayudando una cosa con otra. Y así pues, así vivimos el pescador. Mira, les voy a enseñar una cosa. Esto lo llaman cornical, que es una planta salvaje cerca de la mar. Entonces resulta que esto sirve para hacer los mataderos de tambores, para coger morena. Entonces mi padre los hacía y mi marido también. Entonces para hacerle la anilla, que después va en el cacharro, así, por ejemplo, la hacían grande, aquella así grande, para coger la boca del cacharro. Y después aquí, un hilo, lo iban así amarrando a esto. Ya has hecho la cosa esta, porque esto se hace así, así, y después ellos lo hacían así, cosas así, ¿no? ¿Sí? Y entonces, mira, queda el matadero aquí, y aquí ya van poniendo, como decir, voy a partirlo, ponían unas varas así grandes, la ponían así, y con hilo la iban aguantando aquí, y hacían todo así con hilo, que eso no se iba nunca. Y entonces hacían el tambor, y aquí cogían morena, pero morena, ¿sabes? Y hacía el tambor. Un barco de 4,5 metros tenía. O cuando llegaba aquí él, yo lo iba a varar, subir el barco para arriba. Y después si vendíamos el pescado aquí, bien, y si no, iba por el pueblo a venderlo. Pues iba por el pueblo y lo vendía aquí, allí, hasta que terminara. Pues cuando terminaba, pues para mi casa. O a veces a vecinos, a veces según lo que cogiera. Si cogía pescado grande, los vecinos no les gustaban sino pequeños.
pues salía a vender donde lo podía vender. Una vez me acuerdo que cogió 5 pescados grandes y los tuve que vender partidos porque la gente no los compraba, porque eran muy grandes, no había dinero, no, era barato, a 6 y a 7 pesetas. En el cruce de la Viromba estaba la carpintería de Rivera. En casa de Totín se hacían los barcos. Los barcos los hacía Matías Herrera. Si todavía no se ha jubilado, los está construyendo un nieto de ese Matías Herrera. Pues la primera casa que se encuentra al ir a la pared grande a la izquierda, allí se fabricaban los barcos de aquí. Los barcos todos que habían aquí en la barranquera eran hechos por él. Los hacía muy bien. Yo trabajaba en la tierra, trabajaba en los tomateros, trabajaba cogiendo algodón. Y en el trabajo así, sacando papas, sacando batatas. En el trabajo de antes, trabajamos como hombres. Nosotros hicimos muy trabajadas, desde chiquitita. De lo primero que me acuerdo yo fue de tomatero. Se hacían los canteros de tomatero y entonces le echaban la semillita, entonces le echaba una poquita de tierra finita o estiércol. Lo regaba todos los días hasta que ya la planta se ponía para coger. Entonces después esta tierra era arada a gancha, después la acababas a gancha, después la surcabas y después sembrabas los tomateros. Bien hacías unos hoyitos para sembrarlos o bien metías la mano, que mis hermanas las pobres, la más vieja, ellos no tenían ni una. Tanto lo nuestro como ellos trabajaban fuera también. Y así, la vida nuestra era así. Oye, el tabaco también, la caña de azúcar, nosotros no la sembrábamos. Pero había gente que pudiente, como dices tú antes, había gente que la sembraba. Pues la caña se sembraba, ¿verdad? No te puedo yo decir cómo lo sembraban, eso sí que no me acuerdo. Sino cuando se cortaba, la cortaba, eso iba cayendo al suelo y después eso se iba pelando haciendo manada, enlace. Y entonces eso se quedaba para afuera, ¿sabes? Era trabajando fuera, porque nosotros nunca llegamos a sembrar caña dulce, no. Y el tabaco, pues sí lo sembramos, el tabaco sí llegamos a sembrar. Pues también por un estilo, hacía los canteros y después cuando estaba ya más o menos el tamañito tal, lo cogías y lo sembrabas. Lo sembrabas y después cuando estaba ya talladito, si tenía mucha hierba, le hacía como una sallita encima. Y entonces después, cuando ya estuviera grande, se cogía hoja por hoja. Lo enhebrabas en unos horcones que había, con un hilo que se compraba, y eso lo ponías a secar. Y después cuando eso estaba seco, lo recogías por las mañanas tempranito y lo vendías. A lo mejor a 3 o 4 pesetas, si acaso, el kilo. Todo era así. Y después por último pues trabajé en el salón de plátano. Y me pensé que te lo dije. Y de allí me salí para casarme. Había los empaquetados, que ahí sí iban mujeres a empaquetar, que se llamaba el Salón del Capirote, y se dedicaba a empaquetar. Ahí iban todas las mujeres del barrio a trabajar, incluso por la noche, en la zafra. Y esa era la vida de la pobreza. A los 9 años. Al coser tabaco, coger algodón. Con la mano, eso es como guata. Y es una alcachofa así pequeñita de este tamaño y tal. Y eso cuando el tal le da el sol se esponja. Y entonces agarra así y es igual que algodón. Igual que guata. No, con lo que poco que tenía y después lo que me ponía es una mochila, pero no era mochila. Era un saco amarrado con 2 piedras aquí en la cintura y una anea. Y cargando para abajo para llenar bastante saco para salir para no estar dando muchos viajes sino aprovechando el tiempo. Sí, niña, y tierra y piedras y piñas y pinocha no, zaborra y bloques blancos grandes, ya cuando eso ya yo hacer muros. Para hacer los muros en la finca de Calzadilla. Para que no le dé viento a las plátanos. Lo levantaban entre 2 hombres.
y nosotras las mujeres nos metíamos debajo a cargar los bloques. Habían personas que hacían lona. Don Manuel, el panadero, le decía. Él tenía ahí, y de la vela de los barcos, cuando se trozaban de las velas que tenían aquí los barqueros, él compraba esa tela y después hacía con la goma de los coches, las cortaba y entonces hacía las lonas de eso. Y duraban bastante. Muchas personas se acostumbraron a estar descalzas y ya cuando se ponían un calzado no sabían caminar. La mayoría. Mi abuela murió de 80 años y andaba descalza. Pues dice que no podía caminar con lona. Para el añador era el que hoy cogen un plato y lo ven y dicen, por ti lo botan para la basura. Antes se partía el plato, se llevaban un saco atrás y le hacían unos güeros con unas briguitas así y un poco de pasta y a comer, y los lebrillos y todo. También soldaba las cocinillas de petróleo, las estupillas, los quemadores y todo eso. Entonces lo hacía él, y máquinas a sulfatar y todo eso. Y después, Pancho Molina, era un hombre con un bigote grande, ese era el que hacía el barco la fiesta, y los arados y los yugos. Y después más para arriba, Emilio Mateo, ese arreglaba zapatos y cabos de asada para acabar. Pues habían costureras así, como te diría yo, se llamaba Emilia. Fue una costurera famosa en Valle Guerra. Ropa de caballero. No, la comprábamos la tela y se la llevaban a ella para que hiciera la ropa. En casa de mi abuela, con la que yo me crié, tenía una finca sembrada de azucenas blancas. Y eso, las gangocheras del mercado de Santa Cruz, todavía sin existir mercado en la laguna, venían a buscar las flores ahí y al mismo tiempo que llevaban las azucenas, en el risco ahí cogían la flor de los guaidiles. Que eso las cogían y no tenían que pagarlas, pero las llevaban junto con... y eso lo vendían todo en el mercado de Santa Cruz. Existían personas que venían al valle con venta ambulante, como afiladores, vendedoras de ropa o lañadores. El afilador, cuando venía, que eso lo oía la gente por ahí, dice, va a haber tiempo sur, porque él venía con el pito firurí y tal, y entonces decía, pues va a haber tiempo sur. Mucha gente venía a vender de fuera, mayormente de ahí, de Icó, venía mucha gente con cochino. En una bestia y 2 cestos, un cesto por cada lado, y traían los cochinos ahí. Cuando cualquiera iba a comprarle cochino, lo cogían por las patas atrás y las manos adelante y decía, mire, y si usted oyera a su madre.